medios de contraste, porque ¿qué puede producir todo esto? De aquí alguien se ha hecho contrastada, una tomografía. Sí. Sí. ¿Qué efectos tiene eso? ¿Qué duele? La vena, ¿qué más? Calor. ¿Qué más? Produce cefalea, malestar general, náuseas, vómitos, todo eso produce, ¿sí? De acuerdo a la calidad del medio de contraste, va a tener más efectos. ¿Qué complicaciones tienen cardiovasculares? Pueden causar arritmias cardíacas que pueden terminar en paros cardiorrespiratorios, toxicidad renal, lo que les decía. Cuanto más hidrosoluble, menos toxicidad renal va a tener. Entonces, si el paciente tiene una función renal alterada, ustedes no pueden solicitar una tomografía. ¿No? Si hay una sospecha o hay un indicio de insuficiencia renal, no se puede dar eso. ¿Sí? Reacción alérgica es otro medio de otra complicación que se puede dar a las reacciones alérgicas. Dentro de las reacciones alérgicas hay que tener cuidado porque hace shock anafiláctico de un saque. ¿Por qué? Porque son endovenosos. Entonces, hay que tener cuidado cuando ustedes salgan. Lo primero que hacen, ya van, buscan trabajo y pierden el miedo. Piensan que son dioses. No, soy médico. Tienen cuidado en la administración de medicamentos. ¿Sí? La administración de medicamentos. Yo, por ejemplo, endovenoso, fuera de mi consultorio, ambulatorios, nunca lo vi. Me dice, pucha, todos ustedes malos, nos hacen pinchar. Pucha, puede ser que sea malo, pero me estoy cuidando la espalda. ¿Por qué? Porque si administran endovenoso y hace un shock anafiláctico y se hace pinchar en una farmacia o una enfermera, una farmacia de esos chanchitos que hay, y enfermera, ya, entonces, dentro de eso, ¿no? Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque endovenoso, si es una administración, no golpea la puerta, pero si ya saben, les hemos dicho, hemos empezado en punto, hemos dado un tiempo más, no golpea la puerta, nos desconcentran, ¿ya? Aquí ya sabemos, hemos puesto la regla para todos, ¿no es cierto? Hemos dicho ya a las 8 muy temprano, ya. ¿Qué? De la farmacia. Ya, muchas veces lo administran endovenoso. Entonces, cuando hay una administración de medicamento endovenoso, lo hacen en una farmacia o en una clínica, pero que no tiene las condiciones, fácilmente puede ser un shock anafiláctico. Entonces, si es que no se actúa con rapidez, el paciente se muere. ¿Ya? Entonces, incluso en clínicas, la administración endovenosa de medicamentos causa shock anafiláctico, los pacientes pueden ser que se mueran. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado. Generalmente yo les administro siempre intramuscular ambulatorio, ¿ya? Siempre. Entonces me dicen, pero doctor, son colegas, ya, a veces son colegas y me dicen, escucha doctor, pero duele, me haré colocar, son amigos, me haré colocar endovenoso, depende de usted. ¿No? Entonces, si es que lo quiere, no hay problema, lo hace colocar cada 12 horas, pero ¿y que acá no va a querer? Con miseria y qué más. Si usted quiere y tiene un familiar, que le administre, pero yo no. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque si es que se hace administrar, a veces son familiares, están en su casa y el familiar va y en su casa la administra, ¿no? Por la comodidad del paciente y la muñeca que tiene, y pasa algo, es culpa de él. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con su administración. Bueno, ya debe ser hace 3 años, estaba haciendo tomografía a una señora, le administraron el contraste endovenoso, le hicieron la tomografía, salieron a sacar a la paciente y la paciente ya. Ya, entonces ese rato se dieron cuenta de eso, lo llevaron a emergencia, le hicieron reanimación, ¿qué se coloca cuando hace shock anafiláctico? ¿Qué corticoide? Ya, no responde. Adrenalina. ¿Cuánto se coloca de adrenalina? Se coloca de 1 ml de la chiquita, ¿no es cierto?
¿Cómo se coloca la adrenalina endovenosa? Del ml se le coloca 0.1, ¿ya? O sea, 0.1 ml en subcutáneos. ¿Sí? O se coloca hidrocortisona, no es lo mismo la hidrocortisona que la dexametasona, porque la dexametasona tiene efecto más retardado en hacer efecto, ¿no? Entonces la hidrocortisona es para eso también, y ya. Bueno, entonces hay que tener cuidado con la administración. ¿Sí? Ahora ya sabemos que el contraste endovenoso, incluso saben, hemos chocado con varios médicos generales que se atribuyen y dicen, no, por decir, encuentran un quiste renal o un tumor renal, hay que derivar al especialista. ¿Ya? Entonces, tumor renal, ya, tomografía con contraste, y lamentablemente de uno de estos que le hizo con contraste, que era un médico general que había indicado, falleció. ¿Ya? Entonces, obviamente que ha sido por qué, culpa de quién es, del médico, por qué lo ha indicado, si no era especialista, o por qué la enfermera que está ahí no se ha dado cuenta, y la otra era por qué la técnico de imaginología no le había hablado, ¿no? Pero muchas veces el paciente dice, inspire, ¿se ha dicho tomografía no? Sí. ¿No? Cuando te haces la tomografía, te inspire, tienes que meter aire, inspire, pero no te dice, dígame hola, ¿cómo está? No, nada, inspire, nada más, y a veces no te das cuenta. Entonces hay que tener cuidado con esas complicaciones. Bueno, vamos a empezar con la urografía excretora. Si bien la urografía excretora ya está en desuso, no sirve todavía para patologías. A mí me gusta solicitarla cuando la necesito. ¿Por qué? Porque es un estudio, como ven, anatómico, nos deja ver la anatomía, pero también es funcional. ¿A qué se refiere con funcional? Que aparte que yo puedo ver la anatomía, si bien es una radiografía, yo puedo ver la parte funcional, cómo el riñón va a ir excretando el contraste. ¿Ya? Cómo va a ir excretando el contraste. Una vez que se le administra el contraste endovenoso, o sea, ¿saben qué es la fluoroscopía, no? ¿Saben? La fluoroscopía es un arco en C que nos muestra en tiempo real. ¿Ya? Entonces, a medida que le administra el contraste, ¿han administrado una cirugía traumatológica? Sí. ¿Cierto? Entonces, cuando están moviendo las placas, ese es el arco en C, ¿no es cierto? Que ves la radiografía en tiempo real, ¿no es cierto? Está el clavo, no, moverlo, y ahí se están irradiando, ese es el arco en C. Entonces, te deja ver una imagen en tiempo real. Y con eso se hace la tomografía. Entonces, a medida que está pasando a los riñones, a los 5 minutos, ya empieza a filtrar el riñón y vas a ver cómo el contraste está eliminando por vía renal. Entonces, te va pintando toda la vía urinaria. Esa es la ventaja, a diferencia de una tomografía que le administras el contraste y calculas más o menos unos 10-15 minutos y ¡plá! Dispara, ¿no? Entonces te da una imagen anatómica tridimensional en 3D espectacular, pero no te da lo que está eliminando, ¿sí? Entonces, si es que está dilatado en algún sector, te lo muestra ahí, pero no te dice si es que pasa, no pasa, el contraste, lo que diferencia con esto, que tú estás viendo lo que está eliminando el contraste, cuánto pasa, si aquí está obstruido, cuánto tarda en pasar hasta abajo, ¿no? Entonces, te deja ver, por eso es un estudio también funcional. Este estudio se hace con contraste, pero para la urografía excretora se realiza un interrogatorio, una preparación. La preparación es porque son radiografías, ¿sí? Entonces las radiografías hemos dicho que tienen limitaciones, ¿no? Entonces dentro de esas limitaciones son heces, gases, la acomodación del paciente. Entonces para eso se le hace la preparación, se le hace 3 días de preparación. El primer día es dieta blanda, el segundo día dieta líquida 2 y el tercer día dieta líquida 1. ¿No? Entonces van disminuyendo. Aparte se les da cimeticona, la cimeticona es para romper las burbujas de hidrógeno con los gases, ¿sí? Para eliminar gases y favorecer el peristaltismo. Entonces para eso, para que no generen muchas imágenes de gases y se contrapongan a la imagen que queremos. Una vez que le haces la preparación, le citas al paciente, le haces una placa previa, una radiografía simple, le administras el contraste y puedes sacar las radiografías, como dice ahí, ¿no? Puedes sacar al minuto, a los 5 minutos,
otros a los 10, a los 30, incluso hasta 24 o 48 horas después. ¿Por qué? Porque cuando el riñón no está filtrando adecuadamente, no está eliminando la orina adecuadamente, demora 1 o 2 días. Entonces, tú le llamas al paciente, le llamas en un día, va, le saca las radiografías, se ve lo que está pintando la vía urinaria, ¿no? Lo que no puede ser con la tomografía, porque la tomografía tiene mucha radiación. ¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones, como vemos acá, son estenosis pieloureterales. Esta es una estenosis pieloureteral. Fíjense, esta es una urografía efectora normal. Para eso les puse esto. ¿No? Donde pasa el contraste normal. Se ve, ¿no? Como esto está dilatado, la pelvis está bien, ¿no? Como pasa hasta la vejiga. Esta es la vejiga, ¿no? Cálices, unión pieloureteral, uréter, llega a la vejiga, ¿no? Entonces, fíjense que acá, a partir, esta es la obstrucción, fíjense, desde ahí, lo que pasa acá, miren, en una hilera, todo recto, acá hay una obstrucción, porque de ahí para abajo, es una hilerita la que está pasando, ¿no? Entonces no está pasando la cantidad de orina que debería pasar. Entonces, a partir de la obstrucción se produce la dilatación. ¿Riegan plantas en sus casas o no? Sí. No todo. Si abren el grifo de acá, ahí está la otra, el cabo. Acá abren el grifo, le pisan acá, ¿qué pasa? Ya, ¿qué pasa? No sabes, hay que saber. No, pues allá no voy a regar mi planta. Nunca he regado mi planta. ¿Te acuerdas del flujo normal de salida? Free, ¿qué pasa? Nunca ha visto Tommy Jerry. Trata de salir del otro lado. Eso, se abomba acá. No, si tú has visto Tommy Jerry, ¿no? La presa y el otro lo amarra y se hincha lo mismo. Abren el grifo, lo pisan acá y esto se hincha. Lo mismo pasa acá. Está produciendo orina el riñón y desde la obstrucción para arriba está dilatando. Sí, eso pasa. Si es que hubiera un cálculo, igual. Fíjense, acá hay un cálculo, ¿no? Estas cositas blancas, ¿ven, no? Todos esos son cálculos y de ahí para arriba, fíjense, está ensanchado. ¿Sí? Entonces, otras imágenes, igual. Acá está pasando el contraste. Y acá ahorita lo voy a usar una imagen. Entonces, a partir de la obstrucción para arriba se va dilatando. Esta es una estenosis pieloureteral. Entonces, dentro de las indicaciones está estenosis pieloureteral, que es a mí donde me gusta todavía solicitar, porque aquí me muestra cómo va eliminando el contraste. A diferencia de una tomografía que se muestra, pero te saca la imagen, pero no sabes si pasa o no pasa la orina, ¿no? Entonces no ves el estado de gravedad o la severidad que tiene esa estenosis. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre estenosis y estrechez? Se preguntó en clase, señor. ¿Sonrisas? La estrechez hemos dicho que es fisiológico y la estenosis es patológico. ¿Ya? Entonces tenemos 3 estrecheces fisiológicas en el uréter. Una a nivel pieloureteral, otra a nivel de los grandes vasos y a su ingreso a la vejiga. Son las tres principales. Entonces, una estenosis pieloureteral, obstrucciones a nivel del uréter que nos estén permitiendo una hidronefrosis o estenosis de uréter, es otra indicación. Traumas renales, ¿no? Acá se ve cómo fuga el contraste, ¿no? La flecha está ahí, cómo fuga el contraste, este está saliendo bien, pero aquí has administrado el contraste y está fugando. ¿Sí? Traumas, hematurias. Antes se lo usaba para esto, también tumores. Fíjense cómo el tumor este es el riñón, cómo se va pintando, y fíjense el tumor cómo se va delimitando. ¿Se ve, no? Entonces, ¿cómo se va delimitando? ¿Por qué? Porque, ¿qué tiene el tumor? ¿De qué se caracteriza? Patología. Patología se lleva eso. Ya cambia. ¿Pero qué más pasa? En los tumores, ¿qué pasa? Eso, ¿qué se llama eso?
No. Metástasis es cuando el tumor existe y va disparando a Expandiéndose. otros lados. ¿Por qué se caracteriza un tumor? ¿Qué libro de patología han llevado? No te avanzas. ¿Qué libro de patología han llevado? Ahí De dice, Robbins. el tumor se caracteriza por una metaplasia, también se caracteriza por, ¿qué se llama cuando hay multiplicación de las células? Una Cuando aumenta el número puede ser por una hiperplasia, porque hay una multiplicación de las células, y además hay una hipertrofia. angiogénesis. ¿Qué significa la angiogénesis? Eso, la formación de nuevos vasos, ¿no? Entonces, fíjense, por esa angiogénesis, por eso los tumores, cuando vayan a operar una vez un tumor, el tumor sangra, porque aparte de tener angiogénesis ahí circundante, va a tener en otros lados próximos al tumor. Entonces hay angiogénesis, por eso se está vascularizando. Van a ver que cuando hacen informes de tomografía te dicen, hay una imagen sólida con hipervascularización. Entonces, más quién soy, ¿no? Entonces hay una lesión sólida, pero sin vascularización. Puede ser otra cosa, puede ser solamente, hay que completar con otros estudios. ¿Ya? Entonces, además pueden ver también litiasis. Fíjense, este es un caso coraliforme, con un coral, son litiasis, ¿no? ¿Qué es esto? También se puede pedir en litiasis tumores. Entonces podemos pedir en estenosis pielolateral, estenosis ureteral, litiasis ureteral, traumas renales, hematuria, litiasis renal y tumores renales. ¿Se entiende o no se entiende? Entiendo. Ya, si no se entiende, para la clase y pregunta. ¿En qué más se puede solicitar? Fíjense, esta es una estenosis pielolateral más cantada, ¿no? Pero esto ya es bilateral. Fíjense. ¿Se ve, no? Vamos a ver. Esta es una estenosis pielolateral. Esta, muy probable que este es un megaureter. El megaureter, su nombre lo dice, es mega grande, ¿no es cierto? Un megaureter. Entonces, muy probable que sea un reflujo vesicoureteral, que significa que la orina de la vejiga retorna hacia los ureteres. ¿Sí? Este es un ureterocele. Generalmente estas son patologías en niños. Ureterocele también es indicación. El ureterocele es una formación quística en la porción terminal del uréter y tiene una forma característica de cabeza de cobra o cabeza de cebolla. ¿Se ve, no? O sea, va por acá y para acá. ¿Sí? Estenosis ureteral, fíjense cómo se va dilatando. Presencia de tumores en otros segmentos, que fíjense cómo está desplazando. Sí está saliendo la orina, no hay obstrucción de la orina, pero acá hay algo que está desplazando al ureter, ¿no? Entonces, por tumores próximos que nos puede ayudar al diagnóstico. Y esta es una normal. Estos son los contrastes que usamos, ¿no? Que son las dosis. Como anteriormente no tenían la tomografía, bueno, en mi tiempo de reciente, que no es hace mucho igual, no teníamos todavía las tomografías de multicorte. Creo que la primera tomografía en multicorte que llegó a Santa Cruz, creo, si no me equivoco, ha sido la de la caja. ¿Sí? Anteriormente a eso no había tomografías multicorte, teníamos un tomógrafo en la Cañoto que te generaba imágenes, que esa era una tomografía axial computarizada. ¿Qué entienden por tomografía axial computarizada? Que va de un costado. Ya algo con axial, pero no. ¿Cuál es el axis? Ya. La segunda vértebra. El atlas es la primera. Sí. Y la segunda es el axis. ¿Sí? No me acuerdo. No, porque el diente, el axis tiene el diente. La apófisis odontoides. ¿El axis es la segunda vértebra? Sí. No, pero no
axial computarizada. Por eso ahora TAC está mal hecha, ¿no es cierto? Porque ya no es una tomografía axial computarizada. Anteriormente las tomografías solamente te generaban cortes axiales, ¿no? Entonces que no te dejaban ver lo ideal. Ahora es tomografía computarizada, por eso se llama multicorte. Ya ni imagenología, ¿no vemos? ¿Ya? Por eso se llama multicorte. ¿Por qué? Porque te genera cortes axiales, te genera cortes coronales, sagittales. Entonces, por eso llega a ser una tomografía computarizada. Y que estos múltiples cortes que te van a dar, te van a llegar a generar imágenes tridimensionales. ¿Sí? Entonces, por eso entre corte y corte creo que hay un milímetro de, ¿no? Entonces, cuanto más chico, te va a llegar a los cortes sean más delgados, te van a llegar a dar una mejor imagen y aparte de mejor imagen, mejor diagnóstico, porque hay cálculos en ocasiones chiquitos que no los puedes ver en una tomografía que tienen cortes ampliados. ¿Ya? Entonces, antes no había la tomografía, solamente teníamos la urografía excretora. Y en esta urografía tenían que hacer variantes para generar unas imágenes similares a una tomografía. Entonces, ya en esa época ya querían generar con diferentes estrategias, imágenes que te mejoren la imagen y además de eso te ayuden al diagnóstico. Entonces, por eso se hace la urografía con placas precoces. En la urografía con placas precoces apenas te administraban el contraste y ya inmediatamente al minuto te iban a sacar de las radiografías que eran para ver patologías arteriovenosas. Ahora, igual que es similar a la urografía para hipertensos, ¿no? Para ver alteraciones vasculares que se hace al minuto, 2, 3 minutos. Después había la urografía parcial. En la urografía parcial era generalmente pacientes que no podías irradiar mucho al paciente. Si esos pacientes no podían irradiarse, tú les sacabas a los 5, a los 10 minutos. Normalmente una vez administrado el contraste, a los 5 minutos ya tú tienes una excreción, lo normal, ¿no? Se espera hasta los 15 minutos, es normal. Más allá ya estamos hablando de que ya está retardada la filtración orbital, ¿sí? Entonces se decía eso, se hacía la urografía retardada, ¿no? Que es lo que les digo, ¿no? Se hacía radiografías a las 2, 3 horas, incluso 24, 48 horas después. Tú le decías, señor, bueno, mañana le voy a sacar una radiografía y vos veías que está filtrando el riñón, o recién por la estenosis que tiene, está saliendo de granita la orina. Entonces, por eso, porque estaban ya los riñones excluidos. Excluidos significa que no tenían buena función. Las tomografías renal simple, fíjense, le llamaban ya así tomografías renal simple, que eran imágenes progresivas que generaban, que eran, les dije, ¿no es cierto?, entre el colimador y el paciente siempre había una distancia que se tenía que medir, ¿no? Entonces, le ponían a diferentes distancias, en diferentes posiciones, para generar una imagen tridimensional del riñón. Urografía por infusión, fíjense que anteriormente, pese que el paciente era un paciente renal, que tenía una patología renal, que si tú le administras el contraste te iba a hacer una insuficiencia renal o empeorar el cuadro, le hacían, ¿no? Por infusión, diluían el contraste en solución fisiológica y les administraban endovenoso para no causar tanto daño. Ya actualmente tenemos otro estudio que es la pielografía ascendente, que vamos a ver enseguida, que ya son estudios retrógrados, ¿no? Ya no son anterógrados, sino retrógrados. Se hacía la urografía en alérgicos al medio. Si el paciente era alérgico, decían, no, igual le vamos a hacer porque no hay otro estudio, no tenemos nada más, entonces le vamos a administrar antes del contraste, hidrocortisona, dexametasona, y vamos a estar preparados con nuestra adrenalina, ¿no? Y su antialérgico para ver si es que nos hace una persona, pues se arriesgaban eso. Actualmente igual en desuso, porque ya esas dos no se hacen, no podemos considerar al paciente en eso, teniendo otras técnicas, ¿no? Vamos a pasar a la cistografía. Su nombre lo dice, cisto, ¿qué? Vejiga, ¿ya? Cistografía. Dentro de la cistografía tenemos una estática y otra miccional. Su nombre lo dice, la estática solamente le administran 200 a 300 cc, y creo que es 400, 200 a 300 cc de contraste en la vejiga. ¿Cómo? Se le cateteriza una sonda por la uretra, ya sea la hombre o la mujer,
se le administra contraste. ¿Sí? 200 a 300 es lo ideal, y para que veas la integridad de las paredes de la vejiga, como está ahí en la imagen. ¿Sí? Y en la miccional, una vez que le administras los 200 a 300 cc, al paciente lo mandas a orinar, vaya a orinar, pero en su frasco, ahí frente al colimador. Igual se hace con un intensificador de imagen, en el cual al paciente lo haces orinar en un frasco, en esta posición lateral, le haces orinar en el frasco y tú ves si es que hay reflujo vesicular. Generalmente se pide para el reflujo ideal. ¿Sí? Entonces, en la estática tiene sus indicaciones, como ver la integridad vesical, si hay anastomosis, si hay fístulas. ¿Qué hemos dicho que es fístula? Comunicación patológica entre dos tejidos. Bien, ¿no? Bien. Entonces es una comunicación patológica entre dos diferentes tipos de epitelios, ¿ya? Tejidos. ¿Ya? Esa es la fístula. Entonces, las fístulas, cistocele, no se usa, pero sí está indicado, ¿sí? En el cual le administrar los 200 o 400 y esas placas delantero posterior y también en oblicuas. En la miccional, nosotros ambas seguimos pidiendo. ¿Ya? Tengo una paciente que la mandaron en una provincia con diagnóstico de ¿cómo la vimos, no? ¿Cómo la vimos, no? El jueves, miércoles, ¿qué día es? Jueves. Una paciente de provincia, sí, con vos lo vimos. Entonces, era una paciente de provincia con infecciones urinarias recurrentes. Claro, y te pregunté, ¿se acuerdan quiénes han ido a la práctica que había una neumaturia? ¿Se acuerdan? Y la otra vez también les comenté, ¿qué es la neumaturia? Eso, ¿no? Entonces, que no está claro. El informe de tomografía no ha dado eso, pero se ve como un intestino y al fondo tiene orina. ¿Ya? Entonces, y no hay vejiga, no aparece. Pero no hay un límite de las paredes de la vejiga. Entonces, no lo han informado así los imaginólogos. Nos ha pedido una contrastada, le pedimos urea creatinina y la urea está en 80, no, miento, 100 algo, está ahí la cree igual 3. Entonces no le puedo pedir una tomografía contrastada. Y en la anterior tomografía se veía que estaba con la neumaturia, se veía la tomografía. Entonces, ¿qué hacen en ese caso? Este es uno de los estudios que se debe hacer. Se debe colocar contraste a la vejiga, ¿no? Y ver si es que no hay fuga, porque hemos dicho que nos va a servir para las fístulas, donde van a administrar contraste, y es retrógrado, no tiene que administrarse endovenoso, ¿no? Entonces, no se administra endovenoso cuando hay fallas renal, porque filtra, pero en esto no se está metiendo directo a las vías urinarias, entonces no se va a reabsorber el contraste, no puede reabsorber, es retrógrado, ¿sí? Entonces, este es uno de los estudios que hemos solicitado. Aparte de eso, le vamos a solicitar para ver, porque está dilatado los riñones, una ecografía para ver si esta dilatación de los riñones es de la vejiga que no puede vaciar, ¿no? Entonces, y aparte de eso, vamos a hacer una cistoscopía más una pielografía que enseguida vamos a ver, que igual es un estudio retrogrado en el cual metes contraste y vamos a ver si es que realmente hay aire en esa vejiga. Entonces, son los estudios que vamos a hacer. La miccional, su principal indicación es esta. Está reflujo vesiculolateral, acá está, reflujo vesiculolateral, ¿sí? ¿Por qué? Porque al contraer la vejiga hay un aumento de presión intravesical y eso hace que la orina suba los uretros, ¿sí? Eso nos sirve para un reflujo vesiculolateral, para valvas uretrales, nos va a servir también para saber si el paciente retiene orina porque lo mandan a orinar y esa vejiga retiene orina, ya terminó de orinar pero sigue como orina. Va a servir para eso. Para los divertículos vesicales también es significativo porque al aumentar la presión va a salir el vómito. Entonces los divertículos vesicales son formaciones saculares de solamente mucosa y serosa, ¿no? Porque ha atravesado la muscular. Eso generalmente se debe debido a que las vejigas han trabajado demasiado y han funcionado. Fíjense, es una imagen posterior, ¿no? O oblicua, perdón. Este es un anteroposterior, este es un oblicuo para ver si es que hay reflujo. Este
Este es un estudio donde además de ver la vejiga estamos viendo la uretra. Igual, variantes de la cistografía, tenemos la cistoretrografía mencionada con manometría. Este es un estudio especial para saber el funcionamiento de la vejiga, qué funcionamiento tiene. Ahora, por el momento tenemos mucha patología de vejiga por el estado de estrés que están pasando los pacientes. No hay más estrés que antes. Creo que les dije anteriormente cuando estaba haciendo mi internado en Uruguay, veía mucha patología de psiquiátrica, ¿ya? A los pacientes. Yo decía, puta, todo Uruguay está, perdón, todo Uruguay está loco. Y era que era un país más desarrollado que nosotros, pese a que tiene menos población y es un país pobre, ya estaban pasando patologías de primer mundo. Y nosotros vamos a llegar a eso, de aquí a un tiempo va a haber mayor cantidad de suicidios, depresivos, ¿no? Ansiosos, y que todos van a llegar a acudir al psiquiatra. Entonces, yo veía eso y decía, mucha Bolivia no se ve tanto loco, ¿no? Y ahora sí estamos viendo, hay muchos pacientes que nos visitan por patologías vesicales, que las patologías vesicales se presentan por un síndrome de ansiedad, depresión, preocupación, estrés, entonces nos llega bastante valor, ¿sí? La cistografía con doble medio de contraste era para ver lesiones en la vejiga, en la pared de la vejiga, pero en el doble medio de contraste se metía contraste a la vejiga y también se metía contraste por región anal. Entonces nos daban imágenes así, como esta, ¿no? Esto es recto, esto es vejiga, y si es que había una patología a nivel de la pared de la vejiga, nos dejaba identificar. La cistoretrografía con cadena, anteriormente se hacía para hacer una evaluación de la angulación entre la vejiga y la uretra, que es así. ¿Ven la cadena? Esta es la cadena, ¿no? Entonces era para saber el grado de angulación entre la vejiga y la uretra, porque había grados de incontinencia en los pacientes. La uretrografía retrógrada, que es un estudio, de su nombre lo dice, uretrografía retrógrada. La uretrografía retrógrada se pide para estenosis de uretra, divertículos uretrales o patologías renales. Patologías renales. No, pues, uretrografía retrógrada. ¿Ya? Pregunta de examen, así son preguntas de examen. ¿Se equivoca? ¿Dice eso? Se equivoca. Si están atendiendo. Lo que se hace en la uretrografía retrógrada, se cateteriza una sondita y se la deja en fosita navicular. La fosita navicular está justo a un medio milímetro del meato uretral. Entonces se cateteriza y se infla el baloncito con 1 a 2 ml para que nos produzca la construcción del conducto, y se le pone medio de contraste. Entonces nos va dibujando toda la uretra. Fíjense, uretra peneana, vulvar, todo esto, membranosa y la prostática. Y vamos a ver otras imágenes. ¿Para qué se solicita? ¿Cuáles son las indicaciones? Valvas uretrales. Las valvas uretrales son malformaciones a nivel de la uretra terminal, en el cual el niño no puede orinar, ¿sí? Y hacen retenciones urinarias. Entonces, en eso se hace una cirugía y se va raspando esas valvitas que tienen. Su nombre dice son unas valvas, que es para que el paciente pueda. ¿Sí? Valvas uretrales. Esta es la uretra prostática. Fíjense qué larga, ¿no? Cómo va impactando en la vejiga, la está bombando la vejiga. Esta es la uretra prostática. Antes se solicitaba hiperplasia prostática. Estas son estenosis ureterales.